viuda de 63 años, conmocionó a la ciudad al arrodillarse para pedirle matrimonio a su pobre trabajador. Una viuda de 63 años, propietaria de tierras y respetada en toda la provincia de Castilla y León, anunció en la plaza del pueblo que dividiría su propiedad en partes iguales con el jornalero que trabajaba sus tierras, y que se casaría con él, desheredando a sus 3 hijos, que la acusaban de haber perdido la razón. El escándalo no fue el reparto de las tierras, sino el hecho de que aquella mujer, que durante 50 años había mandado sobre hombres, caballos y cosechas, se arrodillara ante un trabajador rural analfabeto y le pidiera su mano en matrimonio, invirtiendo todas las leyes de Dios y de los hombres. Esta historia tuvo lugar en Salamanca, en la región de Castilla y León, España, en el año 1925, cuando la dictadura de Primo de Rivera intentaba modernizar el país mientras el campo aún vivía bajo las mismas leyes feudales de siglos atrás. Si esta historia te llega al corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para ver más relatos de valentía, amor y dignidad que desafían todas las convenciones sociales. Doña Inés María del Socorro Valderrama y Montero tenía 63 años, medía 1,65 m, alta para una mujer de su generación, tenía un cuerpo aún fuerte, con hombros anchos y espalda recta, a pesar de las décadas de trabajo supervisando las tierras, el pelo completamente blanco, recogido en un severo moño en lo alto de la cabeza, y ojos negros como aceitunas de Jaén, profundos y penetrantes, que hacían que los hombres bajaran la mirada cuando ella hablaba. Su piel era morena, curtida por el sol castellano que quemaba sin piedad en verano, y por el viento helado que cortaba como un cuchillo en invierno. Tenía manos grandes, de dedos largos y fuertes, manos que sabían sujetar las riendas de los caballos, manejar la guadaña en la cosecha y señalar con el dedo cuando daba órdenes. Siempre vestía de negro, en perpetuo luto desde que don Rodrigo había fallecido en 1899, 26 años antes, con vestidos de lana gruesa en invierno y algodón pesado en verano, siempre con mangas largas hasta los puños y cuello alto hasta la barbilla, como dictaba la decencia. Llevaba un chal negro de lana sobre los hombros, incluso con calor, y botas de cuero negro, siempre impecablemente limpias, a pesar de caminar por los campos de trigo, cebada y centeno todos los días, inspeccionando cada palmo de tierra como un general inspecciona sus tropas. La finca de los Valderrama se extendía por 500 hectáreas de llanura ondulada, tierra roja y fértil, donde crecían cereales, olivos centenarios, viñedos y, más cerca de la casa principal, huertos de verduras y huertos de manzanos, perales e higueras. La casa era de piedra castellana, de 2 plantas, con techo de tejas rojas, ventanas con rejas de hierro forjado y un porche con columnas desde donde se veía toda la propiedad hasta el horizonte. En el interior, muebles de roble oscuro, alfombras de lana tejidas a mano, paredes cubiertas de retratos al óleo de los antepasados Valderrama, todos con la misma mirada severa y la misma boca fina y apretada, y una capilla privada donde doña Inés rezaba el rosario todas las mañanas a las 5, antes del amanecer. Su rutina comenzaba con la campana de la capilla. Se levantaba de la cama con dosel de madera oscura. Se vestía sola. Rechazaba que las criadas la ayudaran. Decía que una mujer que no se vestía sola no era mujer. Bajaba las escaleras de piedra cuyos peldaños crujían bajo sus firmes pasos. Entraba en la capilla que olía a incienso y cera de vela y rezaba durante media hora. Luego iba a la cocina, donde la cocinera, Rosario, ya preparaba café negro y fuerte, pan de centeno tostado con aceite de oliva y sal gruesa, y a veces un huevo cocido. Comía rápido, en silencio, y salía a los campos. Lo inspeccionaba todo: las plantaciones, los graneros, los establos, la bodega donde fermentaba el vino, el lagar donde prensaban las aceitunas. Hablaba con los trabajadores, 12 hombres fijos y otros 20 temporeros durante la cosecha. Les preguntaba por sus familias, por su salud, por sus necesidades. Pagaba puntualmente, pagaba lo justo, no generosamente, pero sí lo justo, y exigía a cambio un trabajo honesto. Nadie la engañaba, nadie se atrevía. Don Rodrigo Valderrama había muerto de neumonía en el invierno de 1899, a los 48 años, dejando a Inés viuda a los 37.
con 3 hijos adultos, Rafael, de 23, Tomás, de 21, y Carmen, de 19. El testamento, leído por el notario en el salón ante toda la familia, nombraba a Inés administradora vitalicia de la finca, y sus hijos solo heredarían tras su muerte. Fue un shock. Don Rodrigo siempre había sido conocido por su rigidez patriarcal, pero sorprendió a todos al reconocer, en su lecho de muerte, que Inés era quien realmente entendía de la tierra, quien negociaba los precios del trigo en el mercado de Salamanca, quien sabía cuándo sembrar y cuándo cosechar. Los hijos, especialmente Rafael, el mayor, protestaron, querían dividir las tierras inmediatamente, cada uno gestionando su parte. Inés se negó. Vuestro padre confió en mí, voy a honrar esa confianza. Cuando muera, divididlas como queráis, pero mientras yo viva, la finca seguirá siendo una. Rafael se marchó furioso a Madrid, donde intentó hacer fortuna en el comercio y quebró en 3 años. Tomás se casó con la hija de un comerciante de Valladolid y se fue a vivir allí, visitándola solo en Navidad. Carmen se casó con un abogado de Salamanca y también se marchó. Inés se quedó sola en la casa grande, administrando las tierras con mano de hierro, pero la soledad era profunda. Don Rodrigo nunca había sido cariñoso. El matrimonio fue concertado entre familias como era costumbre, pero era presencia, era conversación por la noche, era alguien a su lado en la cama cuando los lobos aullaban en la sierra. Después de su muerte, Inés descubrió lo que era el silencio absoluto. La enorme casa, vacía, con solo el eco de sus propios pasos, lo compensaba con trabajo. Trabajo sin fin. Se levantaba antes del sol, dormía tarde, supervisaba todo, decidía todo, controlaba todo. Y durante 26 años, funcionó. La finca prosperó, pero Inés se encogió. No físicamente, el cuerpo seguía siendo fuerte, sino por dentro. Se secó como la tierra sin agua. Fue una mañana de marzo, cuando el frío aún mordía y el sol naciente pintaba los campos de un dorado pálido, cuando el viejo Esteban, capataz de la finca desde hacía 40 años, llamó a la puerta de la casa grande con el sombrero en la mano y expresión preocupada. «Señora Inés, necesito hablar con usted». Inés estaba tomando café en la cocina. Rosario le había servido pan caliente. «Entra, Esteban. ¿Qué ha pasado?» «Es Julián, señora, el aparcero de la parcela del norte. Está enfermo, muy enfermo. No puede levantarse de la cama. Su mujer ha mandado llamar al médico, pero no hay dinero para pagarlo». Inés frunció el ceño. Julián Morales era aparcero de la finca desde hacía 15 años. Trabajaba duro, pagaba el alquiler a tiempo, nunca había dado problemas. «¿Qué enfermedad tiene?» «Dicen que es el corazón, señora, que ya no aguanta el trabajo pesado. Tiene 65 años, ya no es joven. ¿Y la cosecha? Se va a perder, señora. Julián tiene 20 hectáreas plantadas de trigo. Si no cosecha ahora en abril, lo pierde todo. Y no tiene hijos que le ayuden, su mujer también es mayor». Inés se quedó en silencio pensando. Perder 20 hectáreas de trigo era perder dinero, mucho dinero. ¿Conoces a alguien que pueda hacerse cargo de las tierras de Julián, temporalmente, hasta que se recupere? Esteban dudó, giró el sombrero entre sus manos. «Conozco a un hombre, señora, buen trabajador, honesto, viudo, sin familia. Trabajaba en una finca en Zamora, pero el patrón murió y los hijos vendieron las tierras. Está buscando trabajo. Nombre: Mateo, Mateo Sandoval. Edad: 62, 63 años, más o menos». Inés levantó las cejas. «Es viejo, pero es fuerte, señora, y sabe lo que hace. Ha trabajado toda su vida en el campo. Tráigalo mañana, quiero conocerlo». Al día siguiente, al mediodía, cuando el sol estaba alto y calentaba, Esteban trajo a Mateo Sandoval. Inés estaba en la terraza, revisando los libros de contabilidad de la finca. Levantó la vista cuando oyó los pasos en la escalera de piedra. Mateo Sandoval era alto, 1,78 m, quizás más. Delgado pero con hombros anchos que sugerían fuerza, cabello completamente blanco y corto, rostro anguloso con pómulos salientes y mentón fuerte cubierto por una barba de 3 días también blanca, ojos marrones claros, casi miel, que miraban directamente sin bajar la vista, y piel quemada por el sol,
marcada por profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Llevaba pantalones de lona remendados en las rodillas, una camisa de algodón crudo con las mangas enrolladas hasta los codos, que dejaban al descubierto unos antebrazos musculosos y cubiertos de vello grisáceo, tirantes de cuero gastados y botas de cuero agrietado cubiertas de barro seco. Tenía manos enormes, callosas, con cicatrices en las articulaciones, manos de quien había empuñado el arado, la hoz y la azada durante décadas. «Buenos días, señora», dijo él con voz grave y ronca, con acento de la región de Zamora. No se quitó la gorra, porque no llevaba gorra. No bajó la mirada, sino que la miró directamente a los ojos. Inés sintió algo extraño, un pinchazo en el estómago. No era miedo, no era ira, era curiosidad. «Buenos días, Mateo Sandoval. Esteban me ha dicho que busca trabajo». «Sí, señora». «¿Ha trabajado como aparcero?» «Sí, 35 años en la finca de don Alfonso en Zamora. Él murió y sus hijos la vendieron. Me quedé sin tierra». «¿Por qué no se quedó con los nuevos propietarios?» «No querían aparceros viejos, preferían contratar a jóvenes». Inés lo estudió. No había amargura en su voz, solo hechos. «¿Tiene referencias?» Mateo sacó de su bolsillo un papel doblado y amarillento. Se lo entregó a Inés. Era una carta de recomendación del difunto don Alfonso, fechada 2 años antes, en la que certificaba que Mateo Sandoval era un trabajador honesto, puntual y competente, y que recomendaba sus servicios sin reservas. Inés dobló el papel y se lo devolvió. «Julián Morales, mi aparcero, está enfermo. No puede trabajar. Necesito a alguien que se haga cargo de sus tierras temporalmente. 20 hectáreas. Trigo ya sembrado, listo para cosechar en abril. ¿Te encargas?» «Me encargo». «Condiciones. La mitad de la cosecha para ti y la mitad para mí. Tú proporcionas las herramientas y las semillas. Yo proporciono la tierra y la casa. ¿Aceptas?» «Acepto». «¿Cuándo puedes empezar?» «Hoy». Inés casi sonrió. «Casi. Empieza mañana. Esteban te enseñará la casa y las tierras». Mateo inclinó la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. «Mateo», llamó Inés. Él se detuvo y se volvió. «Bienvenido a la finca de los Valderrama». No respondió. Solo asintió con la cabeza y se marchó, con pasos firmes y la espalda recta. Inés se quedó mirándolo hasta que desapareció en la curva del camino, y se dio cuenta, con extrañeza, de que su corazón latía más rápido de lo que debía. Mateo se hizo cargo de las tierras de Julián. Se mudó a la pequeña casa de piedra y adobe de 2 habitaciones, con techo de paja, suelo de tierra batida, chimenea de piedra y una cama de hierro que crujía. No se quejó. Limpió, arregló lo que estaba roto y se puso a trabajar. Inés, que siempre inspeccionaba todas las parcelas de la finca, comenzó a pasar más tiempo en las 20 hectáreas de Mateo. Lo observaba desde lejos, desde lo alto de la colina, viéndolo arar la tierra con el viejo caballo y el arado de hierro, los músculos de sus brazos contrayéndose con cada tirón, el sudor manchando su camisa. Lo observaba plantar, sembrar, regar. Observaba la forma en que trataba al caballo, con amabilidad, hablándole en voz baja, acariciándole el hocico. Nunca había visto a un hombre tratar a un animal de esa manera. Don Rodrigo golpeaba a los caballos cuando no obedecían. Los trabajadores también, pero Mateo no. Mateo hablaba como si el caballo le entendiera. Después de 3 semanas, una tarde de abril en la que el calor empezaba a apretar, Inés bajó la colina y caminó hasta donde Mateo trabajaba, cavando una zanja de riego. «¿Cómo van las tierras?», preguntó ella, deteniéndose a 3 pasos de distancia. Mateo dejó de cavar y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Bien, señora. La tierra es buena. Habrá una buena cosecha. ¿Necesitas algo?» «No, señora, lo tengo todo». Silencio. Inés debía marcharse, pero no lo hizo. «¿Dónde está tu familia, Mateo?» Él dudó. Clavó la pala en la tierra. «Murió, señora. Mi esposa, Ana, murió de tifus hace 5 años. Mi hijo, el único, murió en la guerra de Marruecos en 1921. A Inés se le encogió el pecho. «Lo siento mucho. Dios quiso así. ¿Y usted? ¿Nunca pensó en volver a casarse?» Mateo la miró, con sus ojos color miel fijos en los de ella. «Lo he pensado, pero no he encontrado a nadie. Y quizás sea demasiado tarde». «¿Por qué demasiado tarde?» «Porque ya soy viejo, señora. No tengo nada que ofrecer. Solo trabajo y silencio». Inés no supo qué responder. Se despidió y regresó a la casa grande. Pero esa noche, tumbada en la enorme y vacía cama,
Pensó en sus palabras, trabajo y silencio. Era exactamente lo que ella tenía, y de repente, por primera vez en 26 años, sintió la falta de tener a alguien con quien compartir ambos. En abril comenzó la cosecha del trigo. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cortando, atando, apilando. Inés, siguiendo la tradición de la finca, mandaba a Rosario a llevar café y pan a los trabajadores al mediodía. Pero una mañana, Inés decidió llevarlo ella misma. Preparó el café en la gran cocina, puso pan de centeno, queso de cabra y aceitunas en una cesta de mimbre, y caminó hasta los campos de Mateo. Él estaba cortando trigo con la guadaña, con movimientos rítmicos y precisos. Cuando vio a Inés se detuvo, sorprendido. «Señora, he traído café». Mateo se limpió las manos en los pantalones y se acercó. Inés extendió una manta en el suelo, a la sombra de un olivo centenario, y sirvió el café en tazas de hojalata. Se sentaron, uno al lado del otro, en silencio al principio. El único sonido era el viento entre las hojas, el canto de las cigarras, el zumbido lejano de las abejas. «¿Cómo está Julián?», preguntó Mateo, mordiendo un trozo de pan con queso. «Mejor. El médico dijo que puede volver a trabajar en agosto, pero con cuidado. Entonces me iré en agosto». Inés sintió que algo se le rompía por dentro. «No es necesario. Puedo conseguirte otras tierras. Tengo parcelas que necesito alquilar». Mateo la miró, estudió su rostro. «¿Por qué haría eso, señora?» «Porque eres un buen trabajador». «¿Y por qué?» Dudó. «Porque me gusta tu compañía». Las palabras salieron antes de que pudiera evitarlo. Mateo se quedó inmóvil. «Señora, usted es la patrona. Yo soy un trabajador. No es correcto». «¿Qué no es correcto? ¿Hablar? ¿Tomar café? Somos dos viejos, Mateo, dos viejos solos. ¿Qué hay de malo en que hablemos?» Mateo bajó la mirada y apretó la taza entre las manos. «La gente hablará, señora. Que hablen». Pero Inés sabía que él tenía razón, y eso la irritaba. 3 meses después, mayo, junio, julio, Inés siguió llevándole café a Mateo. No todos los días, sería escandaloso, pero 2 o 3 veces por semana. Se sentaban bajo el olivo y charlaban. Él le contaba sobre su infancia en Zamora, hijo también de aparceros, que había aprendido a trabajar la tierra a los 6 años, sujetando la mano de su padre en el arado. Hablaba de su esposa, Ana, a quien había conocido en una fiesta de la cosecha, y que había sido alegre y trabajadora hasta que la enfermedad le quitó las fuerzas. Hablaba de su hijo, Miguel, que había muerto a los 22 años en combate en el Rif, y que escribía cartas llenas de nostalgia y miedo. Inés hablaba de la soledad de la casa grande, de los hijos que la abandonaron, de las décadas administrando sola una propiedad que todos decían que una mujer no sabía administrar. Hablaba de don Rodrigo, de su matrimonio sin amor pero con respeto, del dolor silencioso de no haber sido nunca tocada con ternura. «¿Nunca?», preguntó Mateo con cuidado. «Nunca. Mi marido me veía como una socia, no como una mujer». Mateo se quedó en silencio y luego dijo en voz baja: «Eso es triste, señora. Toda mujer merece ser vista como mujer». Inés lo miró y sintió que algo se calentaba en su pecho. «¿Y tú? ¿Ana te veía como hombre?» «Sí, era la única que me miraba y veía algo más que unos brazos para trabajar. Veía, no sé, me veía a mí». Inés lo entendió, porque eso era exactamente lo que ella quería. Alguien que la viera a ella, no a la propietaria, no a la viuda respetable, a ella. Pero esa noche, sola en su habitación, Inés tuvo su primer momento de duda. Se sentó frente al espejo con marco dorado y miró su reflejo a la luz de la lámpara. Cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, manos callosas por el trabajo. «Me estoy engañando a mí misma», murmuró. «Soy vieja, él es un trabajador de mi tierra. Esto no puede funcionar. Voy a destruir todo lo que he construido, mi reputación, mis tierras, mi dignidad». Pero entonces recordó los ojos color miel de Mateo mirándola, su voz diciendo: «Toda mujer merece ser vista como mujer». Y la soledad de la casa grande le pareció aún más pesada. Pero, ¿y si él no siente nada? ¿Y si solo es el respeto de un trabajador por su jefa? Inés apretó las manos contra el pecho. «Tengo 63 años. No puedo arriesgarme a que se burlen de mí. No ahora. No después de demostrar a todos que una mujer sí puede administrar tierras». Dormí mal esa noche, y en las semanas siguientes, oscilé entre visitar a Mateo en los campos y evitarlo por completo. Era inevitable. Rosario, la cocinera, le comentó a su hija, que estaba casada con el herrero del pueblo, que doña Inés pasaba mucho tiempo en los campos del nuevo aparcero. La hija se lo comentó a la vecina,
que lo comentó en la plaza del mercado. En 2 semanas, toda Salamanca lo sabía. Doña Inés Valderrama, a sus 63 años, estaba interesada en Mateo Sandoval, el pobre aparcero. El padre Anselmo, párroco de la iglesia de San Miguel, donde los Valderrama eran patronos desde hacía 3 generaciones, apareció en la finca una tarde de julio. Doña Inés, necesito hablar con usted, en privado. Se sentaron en la sala de estar, bajo los severos retratos de los antepasados. Doña Inés, han llegado a mis oídos rumores preocupantes. ¿Qué rumores, padre? Que usted se está reuniendo con el aparcero Sandoval. A solas, en los campos, les llevo café a los trabajadores. Es una tradición de la finca, pero no se queda sentada charlando con ellos, no se queda horas, y sobre todo, no con un solo hombre. Inés sintió cómo le subía la ira. Padre Anselmo, tengo 63 años, soy viuda desde hace 26, no necesito permiso para hablar con quien quiera, pero tiene que pensar en su reputación, en el honor de la familia Valderrama. ¿Qué dirán sus hijos? Mis hijos me han abandonado, no se preocupan por mí. ¿Por qué debería yo preocuparme por ellos? Porque son su familia y porque usted tiene responsabilidades. La finca, las tierras, los trabajadores, todo depende de su respetabilidad. Inés se levantó. Fría, padre, le agradezco su preocupación, pero mi vida es mía. Buenas tardes. El padre se marchó, furioso, e Inés supo que la guerra no había hecho más que empezar, pero después de que él se marchara, Inés se derrumbó en la silla, temblando. Las palabras del cura resonaban en su cabeza. Reputación, honor, respetabilidad, eran palabras que la habían guiado durante 63 años. ¿Podría realmente tirar todo eso por la borda? Esa tarde, cuando debía llevarle café a Mateo, se quedó en la casa grande, y al día siguiente también. Mateo apareció al tercer día, con el sombrero en la mano. «Señora, ¿he hecho algo mal?», preguntó, parado en el patio. Inés miró por la ventana y lo vio allí, vulnerable y preocupado. «No, Mateo, no has hecho nada mal». «Entonces, ¿por qué?». «Porque tengo miedo». Las palabras salieron bajas, casi inaudibles. Mateo dio un paso adelante. «¿Miedo a qué, señora?». «A perderlo todo, a que se burlen de mí, a destruir lo que he construido durante toda mi vida». Mateo se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Entonces no traiga más café. Lo entiendo. La señora tiene razón al tener miedo. Yo también lo tengo». Y se marchó, dejando a Inés con el corazón encogido. Rafael, Tomás y Carmen llegaron juntos una tarde de agosto, sin avisar. Irrumpieron en la sala de estar como un ejército en territorio enemigo. «Mamá, ¿qué escándalo es este?», gritó Rafael, el mayor, gordo y rojo de ira. «Todo el pueblo habla. Nuestra madre rebajándose con un obrero». Inés estaba sentada, tranquila. «No me rebajo. Hablo». «¿Hablas? Mamá, te quedas horas a solas con él. La gente está diciendo cosas horribles». «¿Qué cosas?». Carmen, la hija, empezó a llorar. «Dicen que ha perdido la cabeza, que está senil, que el hombre quiere robar las tierras». Inés miró a los tres. «¿Y ustedes lo creen?». Tomás, el del medio, más comedido, respondió: «Mamá, no creemos que esté senil, pero ¿por qué él? Un hombre sin nombre, sin familia, sin dinero. Porque me trata como a una persona, no como una caja fuerte». Rafael estalló. «Eso es ridículo. Madre, voy a ser franco. Si sigue con esto, vamos a emprender acciones legales. Vamos a solicitar su interdicción por incapacidad mental. Vamos a quitarle la administración de la finca de las manos». Inés se levantó, alta e imponente. «Inténtalo, pero ten por seguro que lucharé. Y voy a ganar, porque llevo 26 años administrando estas tierras, porque han triplicado su valor, porque soy más lúcida que los tres juntos. Y si intentan quitarme lo que es mío, los desheredaré. Lo dejaré todo a la caridad, nada para ustedes». Los tres palidecieron. «Usted no haría eso». «Si lo haría, pónganme a prueba». Salieron dando un portazo. Inés tembló toda la noche, pero no lloró. Se sentó a la mesa de la cocina, con Rosario preparando té de manzanilla en silencio. «Rosario, ¿estoy haciendo lo correcto?», preguntó Inés finalmente. La anciana cocinera, que trabajaba en la finca desde antes de que don Rodrigo muriera, se sentó a su lado. «Señora, la he visto pasar 26 años sola en esta casa. La he visto trabajar hasta que le sangraban las manos. La he visto llorar sola cuando pensaba que nadie la veía. Y en estas últimas semanas, por primera vez, la he visto sonreír. Sonreír de verdad. Entonces sí, creo que está haciendo lo correcto». Inés tomó la mano callosa de Rosario. «¿Y si él no siente lo mismo? ¿Y si me estoy engañando?».
Entonces, al menos lo intentó. Y eso ya es más de lo que ha estado haciendo en los últimos 26 años. El domingo siguiente, día de mercado en la plaza de Salamanca, Inés se despertó con una certeza. Estaba cansada del miedo, cansada de esconderse, cansada de vivir según la opinión de los demás. Se puso su mejor vestido negro, se sujetó el chal con un broche de plata y se dirigió a la plaza. Pidió permiso al alcalde, don Esteban Ruiz, para hacer un anuncio público. Él, curioso y nervioso, accedió. A las 10 de la mañana, cuando la plaza estaba llena, vendedores de frutas, quesos, panes, mujeres comprando, niños corriendo entre las piernas de los adultos, Inés subió a los escalones de la fuente central y gritó: «Escuchen todos, mi nombre es doña Inés Valderrama. Soy viuda, tengo 63 años y durante 26 años he administrado sola la finca de los Valderrama. Su valor se ha triplicado. Todos aquí lo saben». La plaza se quedó en silencio. Todos miraban. Me ha llegado a los oídos que están hablando de mí. Dicen que he perdido la razón, que me he enamorado de un trabajador, que es un escándalo. Pues he venido aquí a decir la verdad. Sí, me gusta Mateo Sandoval, me gusta su compañía, me gusta conversar con él. Y si eso es un delito, entonces soy culpable. Pero a ustedes que me juzgan les pregunto, ¿qué delito? Él me trata con respeto, no quiere mi dinero, ya le he ofrecido y lo ha rechazado. No quiere mis tierras, ya le he ofrecido y las ha rechazado. Solo quiere compañía, como yo. Y si ustedes piensan que el amor, el respeto y la compañía son menos importantes que el dinero y el apellido, entonces viven en un mundo que yo no reconozco. Mis hijos me amenazan, el cura me condena, los vecinos cotillean, pero yo, Inés Valderrama, digo, no me importa, voy a vivir los años que me quedan con dignidad y con quien me hace feliz. Y si eso destruye mi reputación, que así sea. Prefiero la felicidad con deshonra que la respetabilidad con soledad. Bajó los escalones. Silencio absoluto. Entonces, una mujer comenzó a aplaudir. Era doña Teresa, viuda de carpintero, que se ganaba la vida lavando ropa. Luego otra, luego otra. Las mujeres pobres, las trabajadoras, las lavanderas y las costureras aplaudieron. Los hombres permanecieron en silencio. Inés caminó por la plaza con la cabeza alta y se dirigió directamente a la casa de Mateo. Pero lo que Inés no previó fue el peso de las semanas siguientes. El lunes, 3 trabajadores temporeros pidieron la baja, diciendo que sus esposas no les permitirían trabajar en una propiedad de mala reputación. El martes, el comerciante de Salamanca que siempre compraba el trigo de la finca envió un mensaje diciendo que ya no lo compraría más. El miércoles, el padre Anselmo anunció desde el púlpito que la familia Valderrama ya no era bienvenida en la iglesia de San Miguel. Rosario le contó todo esto a Inés mientras preparaban la cena. «Señora, se está poniendo difícil. La gente del pueblo ya no quiere vendernos nada. Hoy he tenido que ir al pueblo de al lado a comprar harina». Inés apretó los puños. «Pues compraremos en el pueblo de al lado. No voy a ceder». Pero por la noche, sola en su habitación, lloró por primera vez. Lo estaba perdiendo todo. Trabajadores, clientes, la iglesia, la comunidad, y ni siquiera sabía si Mateo sentía lo mismo por ella. A la mañana siguiente, fue a su casa. Mateo estaba arreglando la puerta de la casa cuando llegó Inés. Se levantó, sorprendido. «Señora». Inés se detuvo frente a él, jadeando por la rápida caminata. «Mateo, acabo de anunciar en la plaza que me gustas, que voy a desafiar a mis hijos, al cura, a toda la sociedad. Pero necesito saber una cosa. ¿Tú sientes algo por mí?» Mateo palideció y dio 3 pasos atrás. «Señora, di la verdad. Solo eso». Él se dio la vuelta con las manos temblorosas. No puedo decirlo». «¿Por qué no?» Mateo se giró con los ojos ardientes. «Porque no soy nada. Señora, usted tiene 500 hectáreas de tierra, una casa de piedra, un nombre respetado desde hace generaciones. ¿Y yo qué tengo? Estas manos callosas, esta ropa remendada, no sé leer, no sé escribir, duermo en un colchón de paja en una casa de 2 habitaciones. ¿Cómo puedo mirarla y pensar que merezco algo más que trabajar su tierra y bajar la cabeza cuando pasa?» Inés dio un paso adelante. «Mateo, no», levantó la mano, impidiéndole acercarse. «No lo entiende.
He pasado 62 años sabiendo cuál es mi lugar. 62 años aprendiendo que los hombres como yo no miran a mujeres como usted. Y de repente usted viene y dice que le gusto. Y yo no sé qué hacer con eso, porque sí, lo siento. Lo siento desde el primer día. Pero sentirlo no cambia quién soy. No cambia que yo sea un trabajador. Y usted la patrona. No cambia que nos vayan a destruir. Silencio. Solo el viento en los olivos. Inés sintió que las lágrimas le bajaban por las mejillas. Mateo, escucha, ya nos están destruyendo. He perdido trabajadores, he perdido clientes, he perdido la iglesia. Voy a perder a mis hijos en los tribunales. Ya me están destruyendo. Lo único que aún no he perdido es a ti. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. Señora Inés, tengo miedo. Tengo miedo de que un día se despierte y vea lo que realmente soy. Un viejo pobre que no tiene nada que ofrecer y que se arrepienta y que me eche. Y yo no sobreviviría a eso. Inés dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para tocarlo. No me arrepentiré, porque lo que tienes para dar es exactamente lo que necesito. Tú me ves, Mateo, tú me ves. Él abrió los ojos, la miró de verdad, y por primera vez Inés vio miedo, esperanza y amor mezclados en esos ojos color miel. Inés, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Nos odiarán, nos perseguirán, quizás incluso nos quiten nuestras tierras. Que lo intenten. Mateo extendió la mano lentamente, como si esperara que ella desapareciera. Le tocó la cara con las yemas de sus dedos callosos, con un toque suave y reverente, como si tocara algo sagrado. Eres la mujer más valiente que he conocido, y tú eres el hombre más honesto. Y entonces, allí, en el patio de la pequeña casa de adobe, bajo el sol castellano de agosto, Mateo Sandoval tomó el rostro de Inés Valderrama con ambas manos y la besó. Fue un beso lento, vacilante al principio, luego más firme. 63 años de soledad se disolvieron en ese momento. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Lo afrontaremos juntos?, preguntó Inés. Juntos, confirmó Mateo. Los hijos cumplieron su amenaza. Presentaron una demanda judicial solicitando la interdicción de Inés por demencia senil manifiesta evidenciada por comportamiento irracional. El juez, don Fernando Gómez, viejo amigo de la familia Valderrama, fijó la vista para septiembre. El día de la audiencia, el tribunal estaba abarrotado. Toda la sociedad de Salamanca acudió a ver el escándalo. Rafael, Tomás y Carmen se sentaron a la derecha, con dos abogados de Madrid. Inés se sentó a la izquierda, sola. Mateo se quedó de pie al fondo del tribunal, con la gorra en la mano. El abogado de los hijos presentó pruebas, testimonios de vecinos sobre comportamiento inapropiado, una carta del padre Anselmo que atestiguaba su declive moral, e incluso un médico, pagado por ellos, que sin haber examinado nunca a Inés, declaró que las mujeres de edad avanzada suelen sufrir de juicio comprometido. Cuando llegó el turno de Inés, el juez le preguntó: «Doña Inés, ¿desea defenderse?». Inés se levantó, erguida y tranquila. «Sí, Excelencia. Durante 26 años he administrado sola la finca de los Valderrama. Los libros de contabilidad que he traído aquí muestran que la propiedad ha aumentado su valor en un 300%. He contratado a 20 trabajadores fijos, pagándoles salarios justos. He pagado todos los impuestos a tiempo. Nunca he tenido deudas». Le preguntó: «¿Es esto comportamiento de una persona demente?». Silencio. «Mis hijos me acusan de conducta inapropiada porque hablo con un trabajador, pero ese trabajador, Mateo Sandoval, trabaja honestamente, paga su alquiler, no me ha pedido nada». Pregunto: «¿Dónde está el delito en que dos personas mayores, ambas viudas, conversen?». El juez frunció el ceño. «Doña Inés, pero usted anunció públicamente que le gusta». «Lo anuncié, y lo confirmo. Me gusta, como persona, como amigo, y sí, tal vez como algo más. Pero eso es un delito. Tengo 63 años, Excelencia. Mi marido murió hace 26. Ya no tengo derecho a compañía, a afecto». El juez miró a los hijos. «¿Por qué están realmente aquí?». Rafael tartamudeó. «¿Por qué? Porque queremos proteger a nuestra madre, o proteger la herencia». Rafael se sonrojó. El juez se volvió hacia Mateo al fondo de la sala. «Señor Sandoval, acérquese». Mateo se acercó, nervioso, girando la gorra entre sus manos. «¿Le pidió la señora Valderrama dinero? ¿Tierras? ¿Algún bien material?». «No, señor. Nunca».
¿Y usted le pidió algo a ella? No, señor, solo trabajo honesto y conversación. ¿Conversación sobre qué? Mateo dudó, miró a Inés. Sobre la vida, señor, sobre la soledad, sobre lo difícil que es envejecer solo. El juez golpeó el martillo. Demanda denegada. Doña Inés Valderrama está en pleno uso de sus facultades mentales. La acción está claramente motivada por intereses económicos, no por preocupación filial. Caso cerrado. Aplausos en el fondo de la sala. Las mujeres trabajadoras. Otra vez. Inés salió de la sala, pasó junto a sus hijos sin mirarlos y se dirigió directamente a Mateo. Vamos a casa. Él sonrió. ¿A qué casa? A la nuestra. Mateo se mudó a la casa grande, no a la habitación principal, que era de Inés, sino a la habitación de invitados del segundo piso. No se casaron por lo civil. Inés quería evitar más escándalos, pero se casaron en todo lo que importaba. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo se despertaba a las 4 de la mañana, por costumbre de toda la vida, y no sabía qué hacer en una casa tan grande. Se sentaba en la cocina, incómodo, hasta que llegaba Rosario. Don Mateo no tiene por qué levantarse tan temprano. Ya no es medero, es... Bueno, ahora es el dueño de la casa, le decía Rosario. No soy dueño de nada, respondía Mateo, incómodo. Soy un trabajador, siempre lo he sido. Inés se daba cuenta de su incomodidad. Una mañana bajó a las 5 y lo encontró sentado en la cocina, solo, mirándose las manos. Mateo, ¿qué pasa? Él la miró, vulnerable. No sé vivir así, Inés, en esta casa enorme, con sirvientes, sin trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Me siento inútil. Inés se sentó a su lado. Entonces trabajemos juntos. La finca necesita 2 administradores. Tú conoces la tierra mejor que yo. Enséñame. Y así lo hicieron. Todas las mañanas salían juntos al campo. Mateo le enseñaba a Inés cosas que ella nunca había notado en 26 años. Cómo el color de las hojas del trigo indicaba la necesidad de agua, cómo el olor de la tierra revelaba el momento de sembrar, cómo el vuelo de los pájaros predecía la lluvia. E Inés le enseñaba a Mateo a leer y escribir. Todas las noches, a las 9, se sentaban en la sala de estar, a la luz de lámparas de aceite. Inés preparaba cuadernos con letras grandes y palabras sencillas. Vaca, leía Inés señalando la palabra. B-A-K-A, repetía Mateo trazando las letras con su mano grande y callosa, con la lengua entre los dientes por la concentración. Muy bien, ahora intenta con tierra. Mateo escribía despacio, con letras torcidas pero legibles. Cuando terminaba, miraba a Inés con orgullo infantil. Soy viejo para aprender, decía él. Nunca es tarde, respondía Inés. Con el tiempo crearon sus propios rituales. Todas las mañanas tomaban café juntos en la cocina, sentados uno al lado del otro. Rosario preparaba pan fresco y café fuerte. Mateo contaba historias de Zamora. Inés contaba historias de los Valderrama. Se reían de cosas pequeñas. La gallina que entró en la capilla, el caballo terco que se negaba a tirar del arado, el gato que robaba queso de la despensa. Al mediodía, dejaban el trabajo y almorzaban bajo el olivo centenario, donde se sentaron por primera vez. Rosario mandaba una cesta con comida, guiso de lentejas, pan, aceitunas, queso, vino. Comían despacio, conversaban, a veces se quedaban en silencio, mirando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. Por la noche, después de cenar, Mateo cogía la vieja guitarra que había comprado en la feria de Salamanca. No tocaba bien, tenía los dedos demasiado callosos para las delicadas cuerdas, pero cantaba las viejas canciones de Zamora, desafinado y feliz. Inés se sentaba en la mecedora que había sido de su abuela, cosiendo o tejiendo, y sonreía mientras le escuchaba. «Cantas fatal», le decía ella. «Lo sé, pero tú sonríes cuando canto», respondía él. Y una noche de octubre, cuando las primeras lluvias del otoño repiqueteaban en el tejado, Mateo llamó a la puerta de la habitación de Inés. «¿Puedo pasar?». Ella abrió la puerta, con una camisola blanca de algodón, el pelo blanco suelto sobre los hombros por primera vez en décadas. «Puedes». Él entró, se quedó parado mirándola. «Inés, yo... ¿puedo dormir aquí? No necesito... no quiero... solo quiero estar cerca». Inés extendió la mano. «Ven». Y por primera vez en 26 años, Inés no durmió sola. Mateo se acostó a su lado, al principio vestido, sobre las mantas, y le cogió la mano. Se quedaron así durante semanas, simplemente cogidos de la mano, reconfortados por la presencia del otro, hasta que una noche, Inés se volvió hacia él.
Mateo, ¿puedes abrazarme? Él dudó, luego abrió los brazos. Inés se recostó contra él, con la cabeza en su amplio pecho, escuchando los latidos fuertes de su corazón. Mateo la envolvió con cuidado, como si abrazara algo precioso que pudiera romperse. Pensé que nunca más me tocarían con ternura, murmuró Inés. Pensé que nunca más tocaría a alguien así, respondió Mateo, con la voz ronca por la emoción, y ambos se durmieron, el sueño profundo de quienes finalmente han encontrado un hogar. Un año después, en 1926, Rafael apareció en la finca, solo, sin abogados, sin ira, solo un hombre de mediana edad, cansado y arrepentido. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Inés estaba en la terraza con Mateo, revisando las cuentas de la cosecha. Mateo se levantó para salir, pero Inés le agarró de la mano. «Quédate. Lo que se diga se puede decir delante de ti». Rafael miró a Mateo, luego a su madre. «Mamá, yo he venido a pedir perdón. Estaba equivocado, completamente equivocado. Te vi en el tribunal fuerte y lúcida como siempre. Vi la forma en que lo miras, y lo entendí. No se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de no estar sola. Y yo te dejé sola todos estos años. Tomás y Carmen también. Y ahora que te veo feliz, finalmente feliz, me doy cuenta de lo mucho que fallamos como hijos». Las lágrimas corrían por el rostro de Rafael. Inés se levantó, se acercó a él y lo abrazó. «Te perdono, hijo mío, te perdono». Meses después, Tomás y Carmen también vinieron. Se reconciliaron, no del todo, las cicatrices no desaparecen, pero lo suficiente como para almorzar juntos en Navidad, celebrar cumpleaños y mantener conversaciones respetuosas sobre la finca. En 1927, Inés y Mateo adoptaron informalmente a 3 huérfanos. Eran los hijos de un trabajador que había muerto en un accidente durante la cosecha, un niño de 8 años llamado Diego, una niña de 6, llamada Lucía, y otro niño de 4 llamado Pepe. La casa grande se transformó. Las habitaciones vacías cobraron vida. Diego ayudaba a Mateo en el campo, aprendiendo a plantar y cosechar. Lucía seguía a Inés por la casa, aprendiendo a cocinar y a administrar. Pepe corría por el patio, riendo, persiguiendo gallinas. Por la noche, todos cenaban juntos en la gran mesa. Inés, Mateo, los 3 huérfanos, Rosario y Esteban. El comedor, que había estado en silencio durante décadas, ahora resonaba con risas, conversaciones y el ruido de los cubiertos y los vasos. Mateo enseñaba a Diego a leer las estrellas. Se sentaban en el patio después de cenar, mirando el cielo negro salpicado de luz. ¿Ves esa de ahí? Las 3 estrellas en fila. Es el cinturón de Orión. Significa que va a llover en 3 días, decía Mateo. ¿Cómo lo sabe, papá?, preguntaba Diego. Mateo se quedaba paralizado cada vez que el niño lo llamaba papá. «Mi padre me lo enseñó, ahora te lo enseño a ti». Inés le enseñaba a Lucía a bordar. Se sentaban en el porche los domingos por la tarde, con agujas e hilos de colores creando flores en paños blancos. «Mamá, cuando sea mayor, ¿tendré una finca como la tuya?», preguntaba Lucía. «Si quieres, hija mía, puedes ser lo que quieras. Quiero ser como tú, fuerte y valiente». Inés abrazaba a la niña, con el corazón apretado por el amor. En 1930, una tarde de mayo, cuando los campos de trigo ondulaban dorados bajo el viento, el padre Anselmo apareció en la finca. Inés estaba en el jardín con Lucía recogiendo rosas. Mateo arreglaba la cerca con Diego. Pepe jugaba con el perro. El padre se detuvo en la puerta, observando la escena. Una familia, sencilla, imperfecta, pero llena de amor. «Doña Inés, ¿puedo pasar?». Inés se volvió sorprendida. 5 años sin hablar con el padre. Entre padre. Se sentaron en el porche. Inés, Mateo y el padre. Rosario trajo limonada fresca. «Doña Inés, he venido a pedirle perdón. Estaba equivocado, completamente equivocado. La juzgué sin conocerla. Ahora los he visto juntos. La forma en que se respetan, se cuidan, cómo han criado a esos niños con tanto amor. Y comprendí, el amor no tiene edad, la dignidad no depende del dinero, y la felicidad es el mayor regalo de Dios». El cura respiró hondo. «Pasé 5 años rezando, pidiendo orientación, y Dios me mostró que estaba defendiendo tradiciones humanas, no el amor divino. Usted me enseñó lo que es la verdadera fe, tener el valor de seguir el corazón incluso cuando todos te condenan». Inés lo abrazó, llorando. «Gracias, padre, gracias. La iglesia está abierta para ustedes de nuevo, y si lo desean, puedo bendecir esta unión. A los ojos de Dios ya están casados, pero puedo oficializarlo si lo desean». Inés miró a Mateo. Él sonrió y le tomó la mano. «Queremos», dijeron juntos.
5 años después, 1930. En aquel verano de 1930, durante la cosecha, Inés y Mateo trabajaban codo con codo. Ella tenía 68 años, él 67, el cabello completamente blanco, los cuerpos aún fuertes pero más lentos, las manos callosas entrelazadas entre una tarea y otra. Diego, ahora con 11 años, cortaba trigo junto a Mateo. Lucía, con 9, ayudaba a Inés a atar los haces. Pepe, con 7, llevaba agua a todos. Mateo comenzó a cantar una de las viejas canciones de Zamora, desafinado como siempre. Inés se rió. «Sigues cantando horriblemente», le provocó ella. «Y tú sigues sonriendo cuando canto», respondió él, guiñándole un ojo. Por la tarde se detuvieron a descansar bajo el olivo, el mismo olivo donde se sentaron por primera vez, 5 años antes. Rosario había enviado una cesta con comida. Comieron todos juntos, la extraña e improbable familia, pero profundamente querida. «Papá, cuéntanos cómo conociste a mamá», pidió Pepe. Mateo miró a Inés sonriendo. «Fue una mañana de marzo. Yo necesitaba trabajo, ella necesitaba un aparcero, y ninguno de los dos sabía que nos necesitábamos el uno al otro». «¿Y entonces mamá se enamoró?», preguntó Lucía. «No inmediatamente», dijo Inés, acariciando el pelo de la niña. «Llevó tiempo, porque el amor verdadero no es un rayo que cae, es una semilla que se planta, se riega, se cuida, y crece lentamente, pero crece fuerte». «¿Y la gente no se enfadó?», preguntó Diego. «Sí», admitió Mateo, «muy enfadados, pero aprendimos que la opinión de los demás no importa si tienes paz en el corazón», Rosario comentó con Esteban esa noche, mientras guardaban las herramientas. Nunca había visto a doña Inés tan feliz. 50 años mandando sola y solo ahora ha aprendido a vivir. Y Esteban respondió, «Porque descubrió que el poder no es tener, es compartir». En el otoño de 1930, Inés reescribió el testamento. Dividió la finca en partes iguales, una cuarta parte para Rafael, una cuarta parte para Tomás, una cuarta parte para Carmen y una cuarta parte para Mateo, Diego, Lucía y Pepe, juntos, como familia. Los hijos no protestaron, lo aceptaron, y una noche de diciembre, cuando la primera nevada del invierno cubría los campos de blanco, Inés y Mateo se sentaron en el porche, cubiertos con una manta de lana, observando cómo caían silenciosamente los copos. «¿Eres feliz?», preguntó Mateo. «Más de lo que jamás imaginé que sería posible», respondió Inés, apoyando la cabeza en su hombro. «Yo también. Pasé 62 años solo. Ahora te tengo a ti, a los niños, esta casa. Tengo más de lo que merezco». «Te lo mereces todo, Mateo, porque tienes un buen corazón». Permanecieron así durante horas, en un cómodo silencio, viendo cómo la nieve transformaba el mundo en un blanco puro. Y cuando finalmente entraron, Mateo rodeó a Inés por la cintura. Ella se inclinó hacia él, y subieron juntos las escaleras, no como patrona y trabajador, ni como rica y pobre, sino como dos almas que habían encontrado en el otro el hogar que habían buscado toda su vida. Fin. Porque la verdadera nobleza no está en la sangre ni en el apellido, sino en el valor de amar sin miedo al juicio. Y porque la dignidad de un ser humano nunca se mide por el dinero que posee, sino por la forma en que trata a aquellos que no tienen nada que ofrecer más que su corazón honesto y sus manos trabajadoras. Inés y Mateo demostraron que el amor, cuando alcanza la madurez, no es menos, es más profundo, más verdadero, más consciente, porque fue elegido, no impuesto, porque fue construido, no heredado, y porque fue vivido, a pesar de todo y de todos, con valentía, paciencia y la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo.